El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. A partir de los días jueves lo subimos a nuestro canal de YouTube y Spotify, asimismo a las 5 de la tarde. Antes que todo, quería dar también una vez más las gracias por apoyarnos en este espacio a Telconel Latam, que nos apoya decidida y frontalmente en este tipo de misiones, ¿no? Bien, esta tarde tenemos como invitada especial a la psicóloga Anita Obando. Anita, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Muchas gracias por invitarme a su programa. A usted darnos un tiempito, un pequeño tiempo de su apretada agenda para ponernos un poquito el tema que nos corresponde el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, y un poco yendo con el formato del programa, siempre trato un poquito de como romper el hielo, ¿no? Yo siempre digo, las personas que han llegado a cierto puesto, a cierto nivel, también fueron personas que estudiaron, que tuvieron materias buenas, que tuvieron materias malas, que se peleaban con los niños, que no se peleaban con sus hermanos. Entonces, entrar un poquito en eso para ir rompiendo hielo y saber un poquito más de cómo era Anita antes del tema que vamos a tratar. Cuéntanos un poquito en qué colegio estudió Anita, cuántos hermanos son. Gracias. Verá, yo soy la última de 2 mujeres y de ahí viene un varón. Somos 4 hermanos. 4 hermanos, ¿ya? De las mujeres soy la última. Estudié en la escuela en la Armada Nacional y de allí en el colegio estudié en el Juan Montalvo, que era un colegio fiscal. Iba a estar ahí de paso, pero me quedé hasta 6º año. Fui abanderada del colegio. De allí salí becada para la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, donde estudié primero arquitectura. Yo soy arquitecta. Yeah. Y he trabajado en construcción, en industria, durante más de 20 años. Me lleva a estudiar psicología, el diagnóstico de autismo de mi hijo, y me meto en el tema del autismo mucho y decidí estudiar por ver en el momento que me dieron el diagnóstico de él todavía no estaba el tema muy conocido aquí en el país. Entonces me llevó a investigar, a buscar profesionales fuera del Ecuador y decidí empezar a estudiar. Entonces allí estudié psicología y ahora soy psicóloga. Muy bien. Antes de entrar un poquito al tema del autismo, Anita, antes de que tuviese este diagnóstico de su hijo, ¿usted había escuchado hablar del tema del autismo? La verdad es que lo había escuchado, pero no lo tenía muy claro. No lo tenía muy claro ni sabía que era tan amplio el tema. También era bastante desconocido, solo se sabía que eran chicos que estaban un poco, decían, desconectados de la realidad, que realmente no es así, pero bueno, en ese tiempo ese era el término que se utilizaba. Correcto. Y a lo mejor, como son, los tiempos un poquito han cambiado, y tal vez en el colegio usted tuvo algún compañero, alguna compañera que tenía tal vez ese tipo de comportamiento, pero se lo trataba de una manera distinta. En el colegio no tuve ningún compañero, pero en la escuela sí tuve en algún momento compañeros que eran así como distantes del resto de chicos, no compartían, les gustaba jugar solos, tenían problemas con ciertas materias o para comprender ciertas instrucciones de los profesores. Obviamente en ese tiempo no se diagnosticaban, ¿no? Eran chicos que de cierta manera, como dicen ahora, se aprendían a palo, ¿no? Porque los profesores también en ese tiempo, al que no
al que no sabía o al que no entendía le daban reglazo. Entonces... Claro, y retrocediendo un poquito en el tiempo, tal vez era un chico tímido, introvertido, y tal vez se lo marginaba a personas con este tipo de comportamiento. Siempre ha habido la discriminación, no solamente por los comportamientos, sino por el tema económico, por el tema de la etnia. Eso siempre lo he visto en todos los lugares en los que he estudiado. Claro, así es. Porque, claro, cuando uno es muchacho, cuando uno es niño, los niños ponen apodos porque eres gordo, porque tienes los pelos rizos, porque tienes los pelos, el cabello muy, muy liso, o sea, por cualquier cosa, porque te vestiste mal un día, ya te quedaste con ese apodo para siempre. Pero existía lo que se llamaba el bullying, ¿no? Bueno, existe ahora el bullying, pero antes era ese molestar a los muchachos. Entonces, usted veía ese tipo de comportamientos en la escuela, en el colegio. En la escuela lo vi y en el colegio también. Es más, yo era muy delgada y tenía el cabello muy largo. Y ahí me decían cometa en el colegio. Me decían que me iba a ir volando con el viento porque era muy, muy delgada. Pero creo que en ese tiempo, como no se tenía etiquetada tantas cosas, tampoco se les veía la maldad de... Uno es pequeño, uno no piensa que lo hacen por molestar, pero no lo hacen de mala fe. Claro. Pero somos cargosos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora hay más violencia también. Antes no existía tanto de que la gente se pusiera apodos y se tratara de manera violenta. Ahora sí hay más violencia en los colegios. Claro, bueno, tal vez usando la palabra que hice en este momento, digamos, cargosos, pero no era una mala intención, era simplemente el hecho de molestar nada más, no de causar daño. Así es. Bien, ahora en cuanto ya en su núcleo familiar, con sus hermanos, ¿cuál era el comportamiento? ¿Se peleaban mucho o siempre hubo armonía? Porque normalmente a veces uno en la adolescencia se pelea con los hermanos, pero después uno se consolida, ¿no? ¿Cómo eran sus relaciones con los hermanos? Bueno, nosotros somos bastante unidos, todos. Mi hermana mayor siempre ha sido bastante protectora. Mi hermana, la intermedia, ha sido bastante estudiosa. Ella es médico familiar. Siempre ha estado pendiente de que estemos bien todos. Mi hermano, el menor, yo le gano con 16 años, así que ha sido el engreído, el conchito, y actualmente es ingeniero civil. Entonces, hemos sido bastante unidos, somos una familia bastante unida. Mis papás han sido bastante engreidores, bastante querendones, de darnos los valores de que la familia es importante, de que el núcleo familiar tiene que estar unido. La verdad es que no hemos sido muy conflictivos. ¿Cómo conoció a su esposo? Le comento que mi esposo fue mi compañero de la escuela. Yo me casé en el año 2005 y me divorcié en el año 2011 del papá de mi hijo. Y en una reunión de la escuela me volví a topar con los compañeros de la escuela y justamente allí hubo química, comenzamos a salir y actualmente ya tenemos 12 años juntos, 10 de casados con mi esposo actual. Pero toda una vida conociéndose en todo caso. Sí, la verdad es que cuando comenzamos a salir me dijo que yo le gustaba desde la escuela y la verdad eso me llamó mucho la atención porque en la escuela no sabía que yo le gustaba, pero nos ha ido bastante bien, es un hombre muy responsable, muy trabajador y es un muy buen papá. ¿Y cómo fue en el tiempo de la pandemia, hace 2 años, cómo fue la relación familiar ya con su esposo y con el nene? Ya joven creo que, ¿no? Sí, mi hijo ya va a cumplir 15 años. La pandemia, como a todos, nos afectó en el tema de los miedos, de que no nos queríamos enfermar. Mis papás viven conmigo y teníamos miedo de salir o de contagiarnos porque no queríamos traer la enfermedad a la casa. Nos cuidamos mucho y pasábamos aquí, pero la verdad es que somos bastante familiares, entonces disfrutamos mucho de estar unidos, de hacer tardes de juegos de mesa, de ver películas.
igual estuvimos trabajando de manera virtual, pero en los ratos libres disfrutábamos estando los tres, comenzamos a ensayar, tocamos instrumentos musicales, mi hijo está tocando actualmente la batería, mi esposo canta y toca la guitarra, yo toco el bajo, entonces nos dedicamos también a distraernos haciendo un poco de música. Correcto. Ya por ir cerrando un poquito el tema de Anita Obando en infancia y adolescencia, ¿qué la decidió primero a estudiar arquitectura? Sabemos que luego usted estudió una segunda carrera por el tema de su hijo, pero ¿qué la motivó a estudiar arquitectura primeramente? Me gustaba mucho la construcción. Al inicio quería estudiar ingeniería civil, pero cuando me di cuenta que no podía diseñar mis propias construcciones, entonces dije, no, voy a estudiar arquitectura, porque en arquitectura, en teoría, podía construir hasta un edificio de 4 pisos sin ser ingeniera. Y me gustaba mucho el arte en general, o sea, me gustaba mucho la pintura, dibujar. La vida nos lleva por otros caminos y a la final no terminé haciendo mucho con el tema de diseño, pero me gusta más la industria, me gusta el tema de la construcción en industria. ¿Algún familiar o su papá era arquitecto o ingeniero? No, mi bisabuelo era ingeniero sanitario y andaba siempre con planos y siempre en obra. Mi papá a veces lo llevaba. Mi papá trabajó en el Banco de Fomento toda su vida, de ahí se jubiló. Pero en cambio no, yo veía más el tema de mi bisabuelo, que era el que estaba metido en ese tema. Y mi mamá estudió también arquitectura antes de tenernos a nosotros, y justo cuando me tuvo a mí ya estaba en 4º año de arquitectura, pero no terminó. Ella es licenciada en turismo. Licenciada en turismo. ¿Y se dedica actualmente a ello o ya está también jubilada? Ella es diploma superior en educación, entonces era profesora de turismo hasta antes de la pandemia, que ya se jubiló. ¿En qué institución? Estaba en el Colegio Jaime Roldós. Ah, el Colegio Jaime Roldós. Muy bien, estamos ya por cerrar este primer bloque. Yo no quiero despedirme antes, sino una vez más mencionar a Telconet Latam por hacer posible este espacio y ayudarnos a difundir el mensaje de muchas personas que, a pesar de sus dificultades, sus carencias o limitaciones, siguen adelante y nos dan un ejemplo de lo que es la perseverancia, de lo que es, lo que es trabajar a pesar de todas las dificultades. Entonces regresamos después de un corte ya con el tema en sí, Anita, ¿sí? Listo. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos al segundo bloque de Inclusión Total, programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. Luego los jueves lo subimos en nuestro canal de YouTube y Spotify, Inclusión Total. Nos está acompañando la psicóloga Anita Obando. Hemos hablado un poco brevemente de su infancia y adolescencia, antes de que ella se empape y se nutra de lo que es el tema del autismo. Ahora bien, Anita, un factor común que yo he encontrado con las personas que he entrevistado en muchos temas de discapacidad y lo que tiene que ver con autismo y Asperger,
es que normalmente las madres son las que han investigado, porque han encontrado o poco o ningún apoyo en instituciones públicas o privadas para educar a sus hijos. ¿Cuánto le costó a usted eso? Bueno, en el año que diagnosticaron a mi hijo, que fue en el 2012, no había mucha información y sí fue bastante complicado encontrar profesionales que sepan sobre el tema. Uno pasaba de psicólogo en psicólogo, había psicólogos en esa época que le decían, yo los diagnostico al año y a los 2 años yo lo tengo curado. Cuando comenzamos a investigar, porque nos dijeron que lo probable es que él fuera Asperger, comenzamos a leer con mi esposo y ya teníamos una noción de lo que significaba, de lo que era, de qué se trataba y sabíamos que era un trastorno que iba a durar toda la vida. Entonces, cuando nos decían eso, ya sabíamos que por ahí no era, ¿no? Encontré una profesional que la quiero muchísimo, la psicóloga Claudia Muñoz. Ella venía de afuera de hacer su trabajo de autismo desde Alemania y nos pudo explicar todo sobre el tema, nos dio el diagnóstico, lo evaluó a mi hijo. Por fin encontramos respuestas y cosas que tenían sentido. Entonces estuvimos muy agradecidos con ella porque nos dio bastantes pautas, pero lo primero que nos dijo fue que él necesitaba terapia de integración sensorial. Llamé a las universidades, busqué en las redes, pregunté a profesionales y nadie tenía idea de lo que era integración sensorial. Justamente vi que hacían integración sensorial en Perú y en Chile. Entonces veo que había un terapeuta ocupacional, que es Carlos Ross, que tenía su centro en Chile. Ajá. Justamente Autismo Ecuador lo traía para un taller. Y por mi trabajo yo pude viajar a Perú y fui justamente a buscar a Tú Puedes Volar, que era la empresa que también hacía las terapias de integración sensorial. Y conversé con la persona encargada de Tú Puedes Volar y ella me decía que tenía pacientes de aquí de Ecuador y que ella iba a estar a finales de año poniéndose un centro aquí. Y también, mientras Carlos estuvo aquí, él evaluó a mi hijo y me dio muchas indicaciones para hacerlas en casa. Entonces, poco a poco me fui metiendo más en el tema, fui investigando, leyendo, buscando padres en otros países, siguiendo recomendaciones de personas que ya estaban en el camino. Y de eso se trata mucho el autismo, ¿no? La verdad es que los padres logran cambios maravillosos, logran avances, y es lo que siempre yo ahora como profesional recomiendo, que se involucren porque realmente es uno el que logra ver los cambios en el día a día, porque es el que más tiempo pasa con los hijos. Claro. Ahora hay muchos profesionales, ¿no?, del tema que conocen muy bien el tema y que trabajan muy bien. Y me parece excelente, pero sí, igual tiene que estar la familia. ¿Cuál es la diferencia entre autismo y Asperger? Ahora están todos dentro del DSM-5 como trastorno del espectro autista, ya no existe la categorización de Asperger. ¿Ya? Pero lo que se decía cuando fue diagnosticado mi hijo, que es autismo alto funcionamiento, era de que el Asperger, a diferencia del autista, no presenta problemas de lenguaje y tampoco tiene esa apatía a la sociabilidad. El Asperger sí quiere ser sociable, pero no tiene las herramientas ni las habilidades. Mientras que el autista está bien sin que nadie se le acerque, sin tener muchos amigos, personas cercanas muy poquitas. Y realmente ahora que yo lo vivo y lo veo bastante, se nota la diferencia porque sí, los chicos que han sido diagnosticados con Asperger sí quieren tener amigos, quieren pertenecer, quieren ser parte de algo, pero les cuesta porque no han desarrollado las habilidades sociales. Ahora, yo le escuché brevemente el término terapia sensorial. ¿Qué es la terapia sensorial? La terapia de integración sensorial es la que trabaja todo lo que tiene que ver con la parte sensorial, la vista, la parte auditiva,
el sistema vestibular, el propioceptivo, que son los que nos dan equilibrio, los que nos hacen tener una idea de dónde está nuestro cuerpo y cómo estamos ubicados en el espacio. Esta terapia, por lo general, la reciben los niños con autismo porque ellos tienen muchas sensibilidades. Hay unos niños que tienen sensibilidad táctil, que les molesta la ropa, que les molesta las etiquetas, que les molesta que lo toquen, que les molestan las texturas de la comida, las texturas de las telas. Hay otros con hipersensibilidad auditiva, les molestan los ruidos fuertes, les molesta ir a lugares con muchas personas porque todo se hace ruido. Hay otros que les molestan los colores, hay otros que les molestan los olores. Y así hay mucha hipersensibilidad cuando no está el sistema bien integrado. Entonces, esta terapia ayuda justamente a eso. Es como la base de todo porque ayudan a que el chico se regule y pueda enfrentarse al mundo, porque imagínense usted con todos los sentidos desregulados, salir a un centro comercial, ir a un parque de diversiones en donde yo me voy a tapar los oídos, me voy a poner a gritar, quiero salir corriendo. Y muchos de esos comportamientos los vemos en los chicos con autismo. Anita, si yo o cualquier persona tiene un hijo, ¿en qué momento se puede detectar esto aquí? O sea, apenas nace, lógicamente no se va a poder ver. O sea, ¿en qué momento se los puede ir ya llevando y dándose cuenta del diagnóstico que podría tener? Antes se decía que era a partir de los 5 años que entraba a la escuela, pero realmente dependiendo de la severidad del autismo se puede notar al año, si el niño no mira a la mamá cuando le está dando de lactar, si no hay la sonrisa social, si usted, o sea, si ya tiene las características del autismo muy notorias, se puede ver desde bebé. Pero por lo general, siempre cuando usted va a algún centro le dan un diagnóstico presuntivo por la edad. ¿Por qué? Porque si no presenta lenguaje, puede ser también que haciéndole ya las evaluaciones sea un retraso del lenguaje simplemente, o que sea un retraso en el desarrollo y el niño, a medida que va teniendo la estimulación necesaria, va desarrollando para llegar a la edad con las habilidades que tiene que tener. Entonces, siempre se da o la gente recibe un diagnóstico presuntivo y por lo general a partir de los 4 años les dan un diagnóstico formal. Después de haber visto que por estimulación y con el trabajo no se ha avanzado mucho, ahí ya pueden ver si realmente es el autismo. Ahora, con el tiempo, yo me imagino que ya hay más personas especializadas en diagnosticar esto de aquí, esta condición. Pero en el sistema educativo, las escuelas y colegios están preparadas para tener en sus aulas a unas personas con autismo. Bueno, la verdad es que todavía, ahora ya tenemos muchos profesionales muy buenos, como yo le indicaba. O sea, justamente usted entrevistó a Alejandro Pesantes, ahí está. Alejandro, sí. Yo lo conozco como Alejandro. Está, como le decía, Claudia Muñoz, está María Fernanda Chan de Centro Enigma. Hay profesionales muy buenos realmente. Aquí en Guayaquil yo conozco muchos y en Quito algunos. Pero sí, el tema de la escuela todavía es un problema. Usted encuentra cada año padres buscando es una escuela primero donde le acepten al niño, porque muchas veces le dicen hay cupo, pero cuando le dice que tiene autismo le dicen no, ya no se puede. Y a veces también los aceptan, pero el niño está en un rincón dibujando toda la escolaridad, que no es una inclusión ni tampoco la manera de manejar estos casos. Entonces, se hace, por ejemplo, yo conozco un psicólogo que es Pedro Díaz, él, por ejemplo, da capacitaciones y cada vez que voy a una capacitación de él veo más maestros que quieren conocer, que quieren saber qué hacer, que quieren saber cómo manejar pero en el aula. Pero Anita, de repente ya supongamos que el sistema poco a poco vaya, hay muy buenos profesionales y se puede capacitar a los docentes, pero los alumnos, los compañeros estarían preparados como para poder interrelacionarse con ellos.
Sí, la verdad es que yo recomiendo siempre de que se socialice cuando hay padres que tienen a sus hijos escolarizados en colegios regulares. Les digo que socialicen el tema con los compañeros. Los chicos suelen ser muy buenos para poder, cuando hay estos casos, si se socializa desde el inicio, los chicos colaboran. En la escuela que está mi hijo, por ejemplo, desde que él entró, se sociabilizó. Carlos Ross fue conmigo y dio una charla a los maestros, le explicamos a los compañeros y los compañeros colaboraban mucho. Si es que a él le molestaban los ruidos, los amiguitos decían, ya llegó Javier, no griten, ya no se peleen que a Javier no le gusta, y colaboraron mucho, eran muy buenos chicos y bueno, siguen siendo los compañeros actualmente. Pero para mí es importante que el chico sepa su diagnóstico y se pueda socializar con sus pares para que ellos entiendan por qué él se comporta de diferentes maneras. Correcto. El tiempo vuela, Anita, ya se terminó el tiempo del segundo bloque, regresamos después del corte, ¿sí? Gracias. Y volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. ¿Me toca? ¿Te toca? Sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos al tercer bloque de Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Nos está acompañando la psicóloga Anita Obando. Estamos hablando del tema del autismo y la importancia del entorno familiar. Anita, se me está quedando una pregunta de bloque anterior. ¿Usted cree que las escuelas pueden adaptarse para poder aceptar a niños con autismo o deberían haber escuelas especializadas solamente para ellos? No, lo peor que puede pasar es que haya escuelas que sean solo para ellos porque ellos necesitan aprender habilidades sociales de sus pares y obviamente al tener todos los niños con una misma condición los va a tener aislados sin aprender lo que los otros hacen. Entonces, siempre es bueno que estén en colegios regulares para que puedan. Y las escuelas se van a tener que ir adaptando cada vez más porque cada vez hay más niños con este diagnóstico y es inevitable que se llegue a ese tema. Ahora, a las escuelas también tienen que, o sea, como dice, tienen que adaptarse porque también no solo puede ser que haya alumnos con autismo, sino también con Down. También pueden ser personas que estén sordos mudos y hay que entregar, o sea que ellos sí pueden estar en un aula, ¿correcto? Así es, todos pueden estar escolarizados. Hay que trabajar en las herramientas, hay que modificar el sistema, que sea más inclusivo, pero que también les dé una calidad de educación. Porque no solo es aceptarlo, sino que también la educación realmente ellos aprendan.
por lo que puede un poco indagar acerca de su trabajo, Anita, usted fue una persona que se fue preparando de un curso, otro curso, talleres, otro taller, de personas, de repente personas extranjeras que sabían, eran expertos en el tema. Ya viendo en el tiempo, Ecuador, ¿cómo está yendo en este sentido? ¿Ya está alineándose con el tema del autismo o todavía nos falta mucho por aprender? Todavía nos falta bastante. Hay países que están al día con el tema de las investigaciones de autismo, como por ejemplo Argentina. Los cursos de Argentina son muy buenos, son los de México. Son cursos en los cuales uno ve información actualizada cada curso que uno entra. Ellos están todo el tiempo haciendo actualizaciones de sus cursos porque ya quedan obsoletos lo que ha estado haciéndose anteriormente. Y en cuanto al sistema público del Ecuador, el autismo, las personas con autismo deben ser medicadas o es todo con tratamiento psicológico. En el autismo existen muchas comorbilidades como la epilepsia. En ese caso, los chicos tienen obviamente que tener la medicación para la epilepsia. En el autismo como tal no existe medicación a menos que sea un autismo severo donde tengan que dar una medicación para que el chico no se lastime o que aquí medican por el tema de la hiperactividad para que esté más tranquilo, pero en los chicos con autismo que están escolarizados, que no tienen hiperactividad, no es necesaria la medicación. Ahora, también, como le mencioné al principio del programa, yo creo que lo que he conversado, muchas madres adaptaron un curso, una charla, sus estudios autodidactas y tienen su verdad. ¿Esa verdad les sirvió o será que no tienen ninguna verdad en sí? O sea, no hay una verdad cierta. Pasa mucho que, por ejemplo, a una madre le funcionaron algunas teorías, algunos métodos y entonces recomiendan y dicen es que esto es así, 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 pero el espectro es tan amplio y todos los niños son tan diferentes que realmente uno tiene que ir aprendiendo y hacer prueba y error. ¿Me funciona, no me funciona? Lo dejo, esto de acá voy a ver si me funciona, no me funcionó, bueno, esto sí me funcionó. Y así se pueden hacer recomendaciones, pero nadie tiene la verdad absoluta porque varía muchísimo el comportamiento o las características de un chico a otro. Ahora, nosotros tratamos de siempre entrevistar a personas que tienen la discapacidad o trabajan para la discapacidad. A una persona autista se la podría entrevistar, porque por ejemplo a Evelyn Lavanda, que tiene Down, ella puede conversar, no hay ningún problema. Pero los chicos con autismo podrían enfrentar una entrevista. Sí, hay chicos con autismo que tienen ya un nivel de sociabilidad bastante alto que se ha trabajado y ellos están escolarizados con chicos de su edad, van a fiestas, tienen reuniones, tienen amigos, les gusta hablar de sus temas. Obviamente, dependiendo también de las características de cada uno, son más tímidos, menos tímidos, pero sí podría tener una entrevista con chicos con autismo. Anita, de todo este proceso que usted ha vivido, de involucrarse completamente en el autismo, tanto así que ha estudiado la carrera de psicología, ¿cuáles son sus digamos, cosas positivas y cuáles son las cosas negativas al respecto? Bueno, yo siempre con la compañía de mi esposo le hemos visto el lado positivo, ¿no? Y mi hijo tiene muy claro, él es una persona muy orgullosa de tener autismo porque dice que el autismo lo ha hecho diferente y que gracias a eso se fija mucho en los detalles. Nosotros hemos trabajado mucho y pensamos que somos ahora unas personas más pacientes. Hemos aprendido a disfrutar del mínimo detalle de la vida con el autismo, porque antes a lo mejor algo que nos parecía sin importancia, ahora nos parece algo de celebrar. Entonces creo que hay muchas cosas positivas que se pueden resaltar.
Y negativo, pues obviamente siempre tiene que ver más con lo que pasa afuera, ¿no? La preocupación que siempre hay del bullying, de si lo están tratando bien, de si no van a hacerle alguna discriminación, pero si es que va a poder hacer sus cosas, porque mientras va creciendo y uno ve que se desarrollan y que va logrando llegar a las metas, uno va teniendo más tranquilidad, pero cuando son chiquitos y no, por ejemplo, mi hijo recién habló a los 5 años, cuando tenía 4, saber si no va a hablar o va a hablar, si va a poder estudiar, si se va a casar, si va a poder tener una profesión. Son las preocupaciones de todos los padres, creo, y en este caso se maximizan un poquito. En este proceso usted ha contado con el apoyo total de su esposo, tanto económica, físicamente, moralmente. De toda mi familia, de mis hermanos, de mis padres, de mi nana, de mi familia. Mi esposo ha sido una persona que ha estado conmigo en cursos, me ha motivado para terminar todos los estudios, es una persona que está siempre tratando de lograr que nuestro hijo salga adelante, que logre las cosas, que no tenga la idea errónea de que tiene limitaciones, sino que él es capaz de hacer lo que él quiera. Los abuelos. Mis papás siempre han estado pendientes de él, siempre, bueno, aunque siempre están pendientes de todos, pero de él sí, mi papá se le ha dedicado mucho tiempo, a mi papá le encanta leer, le lee mucho, mi hijo habla muy bien inglés porque mi papá habla en inglés y le enseña idiomas, siempre están pendientes de todo lo que necesita. Ahora, usted bien me dice que el proceso en términos generales es positivo, se siente feliz, realizada, aprendió mucho de su hijo, pero regresando al inicio, tal vez al primer año, ¿usted se sintió muy preocupada, tal vez decepcionada, no esperaba esto? ¿Cuál fue su primera impresión, su primer sentimiento? Mi primera impresión con el diagnóstico, realmente me asusté porque cuando le dan el diagnóstico le dicen que no va a poder hacer nada, que no va a poder estar escolarizado, que no se va a casar, que no va a poder aprender. Entonces lo desmoralizan, uno se llena de ansiedad. En esos años yo subí mucho de peso porque estaba muy ansiosa al inicio, pero cuando vi que en vez de preocuparme tenía que ocuparme, las cosas cambiaron y es lo que le recomiendo a muchos padres porque están en el tema de la ansiedad y yo hubiera querido que en ese tiempo me digan que cuando uno está muy ansioso lo transmite a los hijos y los chicos con autismo sufren de mucha ansiedad. Entonces, al incrementarle la ansiedad que viven en el hogar, ellos no están tranquilos y no pueden aprender, pero una vez que la ansiedad de los padres disminuye y comienzan a tomarse las cosas con calma y hacer lo que hay que hacer, ellos también avanzan mucho más. Y su esposo, ¿qué sintió? Porque le digo todo esto porque al principio, usted dice, uno se preocupa, ¿no? Y tiene ese miedo, ese temor, la angustia. ¿Cómo lo tomó él? Mi esposo recién estábamos saliendo cuando me dieron el diagnóstico, entonces yo le di la oportunidad de que él se vaya y haga su vida normal porque yo le decía, no tiene por qué sumarse a esto, ¿no? Claro, pero claro. No, él más bien me dijo que era imposible de que se fuera en ese momento, que yo lo necesitaba y el bebé lo necesitaba y que había que hacer lo que había que hacer. Él es un hombre mucho de tomar decisiones y no es de quedarse pensando, entonces si había que buscar las terapias, había que hacerlo, si había que viajar, viajemos, si había que ir todos los días, vamos, si había que meterse en los talleres, hagámoslo. Entonces, realmente sí. O sea, él en el momento que, como usted dice, aceptó salir con usted, salió con todo. Así es, vino con todo el paquete. Qué bueno, eso es una prueba de verdadero amor, ¿no? Así es. Y que finalmente esa palabra, amor, eso es lo que necesitan los niños en el hogar. Tal vez esa fuerza, ese motor, esa motivación de los dos hace que ellos no sientan que son unas personas diferentes, ¿no? Realmente sí, el amor y la atención. Muchos niños me llegan con la falta de atención en la casa, que
que piensan que porque no aceptan el diagnóstico, piensan que se les va a quitar y no les prestan mucha atención. Y cuando comienza a haber esta dedicación, esta atención de parte de los padres, se va viendo el progreso, porque cuando ya hay un vínculo afectivo, el niño comienza también a querer comunicarse, a querer estar más con los padres, tratar de interactuar, y a veces los niños que no tienen lenguaje empiezan a querer comunicarse con ellos un poco más. Y por eso yo siempre en las terapias recomiendo mucho el tema del juego, porque en el juego con los padres hay mucha unión y el niño recibe atención, se divierte, y en esa interacción, esa estimulación que hay suele a veces funcionar para que avancen un poco más. ¿Y cómo funcionan estas terapias en este mundo que están, digamos, ocupado y la falta de tiempo? ¿Cómo logran poder unirse el papá y mamá a estar dentro de las terapias? A veces mandan a los niños con las niñeras, con la abuelita, pero igual siempre se dan un tiempo para conversar. A veces las mamás dejan de trabajar, o a veces la mamá tiene un mejor sueldo y el papá deja de trabajar para llevar al niño a las terapias. Pero la dinámica saben que va a cambiar y tienen todos que sumar. Entonces, se les recomienda, si son los padres, los dos trabajan, todos llegamos cansados, todos queremos es descansar, pero siempre les digo que le dediquen 1 hora cada uno mientras llegan y, no sé, va a servir la comida, que el papá juegue 1 hora con el niño, que cuando ya el papá se desocupó, ya la mamá ya sirvió, ya comieron, la mamá se dedique 1 hora antes de dormir a leerle cuentos, porque siempre podemos hacer espacio, siempre. Bien, como le digo, Anita, el tiempo vuela, tenemos que ir a nuestro último bloque comercial y regresamos. Inclusión Total, por el dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, regresamos al último bloque de Inclusión Total, programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y los días jueves por Inclusión Total en YouTube y Spotify. Nos ha estado acompañando a lo largo de este programa la psicóloga Anita Obando, que nos ha explicado el tema del autismo. Y algo que yo le quería, se me quedó en el bloque anterior, Anita, no sé si tenemos una estadística, pero si podría brevemente decirnos qué tipo más de pacientes o padres son los que acuden a usted. ¿Buscando qué? La mayoría de los padres busca el diagnóstico porque en las escuelas les indican que los hijos no están atendiendo, se paran por los movimientos que tienen, estereotipados, porque no ponen atención. Entonces los padres van en busca de un diagnóstico, y muchos padres, en cambio, con el diagnóstico ya en mano, llegan a la consulta queriendo saber qué hacer, porque les dan el diagnóstico, pero no les dicen cómo empezar, qué tienen que hacer, y ellos se desesperan, porque imagínense, le dan el diagnóstico, su hijo tiene tal cosa, váyase, muchas gracias, y allí se queda. Entonces van buscando, ¿y ahora qué hago? Y eso que usted acaba de decir, ese cómo empezar, me imagino que ese cómo empezar depende de cada niño, ¿no? Así es, porque hay niños que llegan que no tienen habla, hay otros niños que sí hablan fluidamente, pero en cambio el problema es de que no tienen atención conjunta, que no se pueden quedar quietos. Entonces, cada niño tiene sus características, y con cada uno, pues obviamente hay que empezar de maneras diferentes.
Ahora, de repente con la modernidad, ¿no será que hay muchas cosas que exageramos? Porque los niños normalmente son inquietos cuando no estén, estén muy quietos. El niño tiene que estar por ahí rompiendo algo, es la ley del niño. No es preocuparse demasiado cuando un niño es muy activo. Le comento que llegan niños con diagnóstico de autismo que no tienen autismo, que son niños que por el tema de la pandemia han estado sin estimulación 2 años y que cuando ya se les recomienda que en 6 meses se les haga estimulación, los niños se ponen a la par con los niños de su edad. Y entonces está dándose mucho este tema. Nos hemos topado bastante, pero ya es una cuestión de que la gente trabaje, los profesionales se capaciten, se actualicen y trabajen con ética, ¿no? Eso de ahí pasa en todas las profesiones. Claro, oye, en todo caso, ya los que, si bien es cierto, los docentes todavía no están preparados, las escuelas, pero yo creo que sí la mayoría de centros educativos ya tienen un departamento de psicología y ya por lo menos algo se ha avanzado, ¿no? Sí, cada vez yo he visto más personal docente o psicólogos del DS o psicólogos ingresando a talleres para poder saber sobre adaptaciones curriculares, para manejo conductual. Pero sí, igual yo siempre recomiendo, en el caso mío, por ejemplo, yo a la escuela de mi hijo siempre llevo a Carlos Roja que dé capacitaciones. Y, por ejemplo, ahora hicimos una de manejo conductual. A veces llevan a sus profesionales, al terapeuta de cada hijo, a diferentes escuelas, pero siempre es bueno igual ser parte del proceso, porque así también se dan cuenta de la preocupación que existe y los profesores igual a veces no tienen el conocimiento, han estado en instituciones que nunca han tenido que trabajar con chicos que tengan alguna necesidad y cuando llegan a los colegios que sí tienen, no saben y le dicen a uno, o sea, es que yo nunca he trabajado con un chico con autismo, no sé qué hacer. Poco a poco vamos llegando a la finalización del programa, pero yo no quiero dejar pasar que se me escape la pregunta. Si usted, con un mensaje positivo, que es normalmente lo que nosotros damos al final del programa, ¿usted qué le diría a una madre y un padre de familia que le han diagnosticado autismo? ¿Debe preocuparse? ¿Cómo lo debe tomar? ¿Qué hacer? Que se informe, que aprenda sobre el trastorno que tiene su hijo, sobre el diagnóstico que le hayan dado y que en vez de solamente preocuparse, se ocupe, porque hay mucho trabajo que hacer en el camino, pero se puede hacer y se puede lograr muchos avances. ¿Dónde se puede acudir? Por ejemplo, en el caso de usted, ¿cuál es su número de WhatsApp? ¿Tiene alguna red social? ¿Cómo se la puede ubicar a usted? ¿Qué otro centro también se puede ir los padres dependiendo del lugar? Bueno, yo tengo la consulta, somos un equipo de trabajo, estamos en el Omni Hospital, en la Torre Médica 2, en el piso 5, consultorio 502. Estoy yo, está la psicóloga María Fernanda López Maruri, está el doctor Carlos Orellana, que es psiquiatra. Eso por mi lado. Yo puedo recomendar con los ojos cerrados a Claudia Muñoz de CIPAR, que es psicóloga, y a Centro Enigma a la psicóloga María Fernanda Chan. Eso es para diagnósticos. Para terapia ocupacional de integración sensorial, a Carlos Ross y a Vanessa Freire, que son las personas con las que yo he trabajado, que las recomiendo con los ojos cerrados. También en la Fundación Nudiprac hice las prácticas. La doctora Emma Cedeño recibe niños con autismo en terapias que son a bajo costo y ella le ha dedicado su vida a esto. No la escucho. ¿Me escucha? Ay, sí. En el ámbito público, ¿dónde acude una persona para enfrentar una consulta? O sea, el Ministerio de Salud Pública, ¿hay un lugar público que pueda ir al municipio? Yo creo que en las del municipio. La verdad es que no le podría indicar a qué lugar de las instituciones públicas, porque el autismo es un tema que hay que evaluarlo. No se puede hacer en 20 minutos, no se puede hacer en una cita
muy corta o solamente con mirarlo. Entonces, desgraciadamente nuestro sistema público es así, ¿no? No hay mucho tiempo para la atención. Pero sé que en los centros de salud ahora tienen departamentos de psicología y sí, ahí están evaluando y están haciendo más tiempo. Casi es de 45 minutos a 60 minutos la consulta. Podría ser más para los centros de salud que... No le escucho. ¿Y fundaciones hay alguna? Como le indicaba, la Fundación Ludiprac para mí es una buena fundación que se dedica, pero se llama Fundación Ludiprac para el autismo. Perfecto. Y bueno, usted se maneja en el ámbito de Guayaquil, pero a nivel nacional, en Quito tal vez, ¿conoce? En Quito les podría recomendar a la fundación, a la Asociación de Padres de Niños con Autismo, que es APADA. A la cabeza están Ivonne Alvarado y María Lourdes Ortega, que también son psicólogas y también son madres de niños con autismo. Entonces van por ahí en la misma línea de dar las facilidades a las familias. Estamos de los dos lados, del lado de los padres, del lado de los profesionales, tratando de que los padres no estén de un lado al otro, que obtengan un diagnóstico claro, que sepan qué hacer. Por lo menos una guía. Bien, para finalizar, Janita, usted ya nos dio un mensaje positivo para los padres. ¿Qué le diría en cambio a las instituciones educativas, a los docentes, en las instituciones públicas? ¿Qué mensaje le daría a ellos? Que se preparen, que no vean a los chicos con autismo como más trabajo, sino que lo vean como un desafío para ellos mismos, de ser mejores personas, de superarse, de aprender nuevas habilidades para que puedan hacer mejor su trabajo y sobre todo de que piensen de que esos niños los necesitan y que necesitan una atención de calidad, ¿no? Que necesitan realmente aprender y ellos son los indicados para enseñarles. Anita, se me dio una pregunta que se lo debí haber hecho en el primer minuto. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Javier Valareso Obando. Bueno, damos saludos a Javier y que bueno, que siga luchando junto a usted, con su familia. Y bueno, también yo le digo siempre a mis invitados que las puertas de este canal siempre están abiertas. Si en algún momento desean van a ofrecer un tipo de servicio adicional, desean ofrecer un evento, no duden, usted ya tiene mi WhatsApp, usted me escribe, nosotros sin ningún costo, sin ningún problema se lo difundimos. ¿Sí, Anita? Muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho su programa porque está difundiendo el tema de la inclusión, no solamente en el autismo, sino también en otras discapacidades y me parece que es algo que se necesita urgente. Así es. Bueno, yo le agradezco una vez más, Anita, y espero que tenga buenas tardes y saludos también a nuestro público que nos está escuchando y a Teltonet Latam por hacer posible este espacio. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Hasta la próxima.